¿Qué tal estáis? Todas, todos. Voy a aprovechar el tiempo que tengo hoy, voy a aprovechar un ratito que tengo para hablar de la última película que he visto en el cine, Primate. Primate, dirigida por Johannes Roberts, con guión de Ernest Riera, un tipo que, según he visto, es de Mallorca. Guión de Ernest Riera y Johannes Roberts. Vaya por delante que yo no había visto nada dirigido por Johannes Roberts, director entre otras de 47 metros y a 47 metros 2. No sé si las habréis visto. Yo no había visto nada de él, pero tras ver Primate, voy a seguir su trayectoria y también voy a recuperar títulos anteriores porque me ha encantado Primate. O sea, me ha encantado, he disfrutado muchísimo y he disfrutado hasta un punto casi brutal. No os quiero spoilear, no quiero hacer spoilers, solo os voy a adelantar que el gran protagonista de Primate, el gran protagonista es un chimpancé, Ben, un chimpancé que vive con una familia. No se refieren a él como mascota, le tratan como si fuese uno más de la familia. Pues el gran protagonista de la película es ese chimpancé, Ben, y es un chimpancé al que en algún momento, según se nos cuenta, le ha mordido una mangosta y le ha transmitido el virus de la rabia. O sea, tenemos un chimpancé que parece muy majete, simpático, que vive con esta familia, y de repente este chimpancé, al que le han transmitido el virus de la rabia, pues imaginad lo que a partir de ahí sucede. Un chimpancé que tiene una fuerza superior a la de un hombre adulto y un hombre corpulento, pues imaginad un animal que con el virus de la rabia se va volviendo progresivamente agresivo y va a atacar a todo lo que se cruce en su camino, y hasta ahí os voy a contar. A mí, en cuanto empezó la película, empieza muy arriba, pero luego cuando aparece el reparto juvenil, las chicas de esta película que son guapísimas, y luego algunos chicos, unos bros que aparecen por allí en un avión intentando ligar con ellas, yo cuando apareció ese reparto juvenil, todo eso ya me puso en guardia. Además, chicas, perdón, van a la casa familiar de una de ellas, es una casa que está en Hawái, días vacacionales, perspectivas festivas, ganas de pasarlo bien. Yo ya me temí lo peor. Pero bueno, una vez que aparece Ben, el chimpancé protagonista, una vez que aparece Ben, y sobre todo una vez que Ben empieza a hacer de las suyas, que empieza a atacar y asediar al reparto, la película es una experiencia que a mí me ha parecido increíble. Y ese reparto juvenil que a mí me había puesto en guardia está muy bien, funciona. Cada actriz y cada actor funcionan perfectamente en sus respectivos roles. Y además es un reparto que está ahí para sufrir y para pasarlo más allá de lo mal. Porque os podéis imaginar lo que va a suceder con ese chimpancé, con la rabia, que va degenerando progresivamente, con ese aspecto amenazante que está al acecho, asediando a los protagonistas. No os voy a contar situaciones, no voy a entrar al detalle, no voy a explicar situaciones. No, porque os recomiendo que la veáis y prefiero que la disfrutéis. Los cerebros detrás de esta película, tanto Johannes Roberts como su guionista Ernest Riera, no se esconden. La película tiene una referencia muy directa, que es la película Cujo. Cujo, una pequeña joya de los años 80 dirigida por Lewis Tighe. Lewis Tighe es una película que adaptaba la novela de mismo título firmada por Stephen King, Cujo. En aquella película a un perro San Bernardo le mordía un murciélago, le transmitía la rabia y a partir de ahí el perro se dedicaba a atacar a todo ser humano que se cruzaba en su camino, y especialmente gran parte de la película se lo pasaba asediando a una madre y a su hijo, que durante gran parte de la película están
se quedan en el interior de un coche, ¿no? Asediados por este perro, que no se va, que está esperando que salgan. Es una película que, si no la habéis visto, os recomiendo que la busquéis, ya sea por las vías legales o las alegales. Seguro que está a vuestro alcance y con una calidad de imagen y de sonido espectacular. Como se iba diciendo, uy, perdón, como se iba diciendo, Cujo es la gran referencia, ¿no? Es el gran referente de esta película. De hecho, toman prestado el punto de partida, la premisa, animal doméstico, animal que no representa ningún tipo de peligro y que de repente, mm, cuando se le transmite el virus de la rabia, se convierte en una máquina de matar y un animal realmente peligroso. Toman prestado este punto de partida y, bueno, no lo esconden. La verdad es que a mí la película sí tenía la expectativa de que me fuese a gustar, pero no imaginaba que me iba a gustar tanto. Se están diciendo muchas cosas de la película, como que es un entretenimiento sin pretensiones, que no tiene profundidad, como si una película de estas características la necesitase. Pero la verdad es que está dirigida con una gran habilidad, utilizando ciertos espacios de una manera muy inteligente. Recordemos que hay un animal ultra peligroso asediando al elenco. Una película que, como os decía, una vez que entra en materia, no decae, va todo el tiempo hacia arriba, lleva la apuesta hasta sus últimas consecuencias, y es una película tan entretenida como tensa. A mí me ha parecido una película donde está muy bien gestionada la tensión y que me ha tenido en vilo en todo momento. Además, la película dura más o menos 89 minutos, no es una película larga, y te entra como un caramelo, ¿no? Te entra como una gominola, te entra como, a mí, en mi caso, como cosas que me gustan mucho, como un paquete de galletas Príncipe. No había galletas Príncipe en el cine, tuve que conformarme con unas Oreos, que me las comí antes de empezar, y la película me ha sorprendido por su violencia. No es una violencia que se haga... ¿Cómo decirlo? A ver si encuentro la palabra. No es una violencia que no se pueda soportar, pero es una violencia cruda, contundente y en ciertos momentos hasta brutal. Y hay momentos de violencia donde el chimpancé, aparte de ser inteligentísimo, claro, es un chimpancé, es un animal con una inteligencia, sabemos que son inteligentes y esta inteligencia la utiliza para buscar el modo de ir cazando a los distintos personajes, ir cazándolos y aniquilándolos. Bueno, creo que esto no es spoiler porque os lo imaginabais, pero además hay momentos de violencia en los que se recrea el chimpancé y se recrean las mentes tras esta película. Y como os decía, la película tiene momentos de violencia brutal. Es una película tensa y a mí me ha tenido con prácticamente llevándome las manos a la boca, ¿no? Incluso incorporándome en mi asiento, diciendo, esto es increíble. Es una película que es cierto, se ha dicho, es cierto que no inventa ni reinventa nada, pero es que es tan efectiva, funciona tan bien. Y he tenido la sensación en todo momento, he tenido la sensación de estar viendo una película de horror, una película de horror puro, salpicada y aquí y allí con momentos de humor negro, tampoco se pasan con el humor negro, o sea, no... pero ese humor negro también está presente en ciertos momentos, hay algún pasaje, hay alguna secuencia que me pareció especialmente divertida. Y como os decía, la película me ha resultado violenta, con una violencia bien dosificada, las situaciones están bien pensadas, y a pesar de que ya hemos visto en el pasado películas con animales, ¿no? Animales peligrosos, películas de terror con animales peligrosos, aquí tampoco tuve la sensación, no me dio la impresión de estar viendo algo trillado o algo muy visto, y eso que la película tiene referentes en las que hay otras películas con otros monos. La primera que me viene es la película
la primera que me viene, perdón, a la cabeza es Atracción Diabólica, Monkey Shines, dirigida por el George A. Romero, una película que te la pones ahora y sigue siendo increíble. O Link, dirigida por Richard Franklin, allí la amenaza protagonista era un orangután. Una película que creo que la vi en Noche de Miedos, el gran programa presentado por el gran Juan Luis Goas. También está Sakma, Sakma, dirigida por, voy a leer, Tom Logan y Hugh Parks. Una película que creo recordar que era un mandril. Allí la máquina de matar era un mandril. Y ya pensando en películas más próximas en el tiempo, está Nope, Nope de Jordan Peele, donde hay un segmento de la película. Hay un segmento de la película que no os voy a spoilear, pero está protagonizado, tiene como protagonista a un chimpancé que es la estrella de un programa de televisión, y solo ese segmento de la película, a mí la película me encanta, me parece una virguería, pero ese segmento del chimpancé me pareció superior a la mayoría de películas estrenadas en su año. O sea, me pareció un segmento, me pareció como un relato dentro de la película que yo lo sentí como algo excelso. Pues con todos estos referentes y muchos más de animales peligrosos, animales que se convierten en una gran amenaza de una película, no tuve la sensación de estar viendo algo trillado, tuve la sensación de estar viendo algo hábil, algo bien resuelto, y que me ha sorprendido mucho porque me ha parecido increíblemente entretenida, pero también brutal. También cruda, ¿no? Hay ataques del chimpancé protagonista que me han sorprendido por su crudeza, ¿no? Y que dices, hostia, después de esto, ¿cómo van a salir de aquí? ¿O qué va a pasar? Una grata sorpresa porque no se cortan con la violencia, y he tenido, como os decía, la sensación de estar viendo en todo momento una película de horror puro. Si a eso le sumamos la banda sonora de la película, firmada por Adrian Johnston, una banda sonora que tiene un toque que recuerda mucho a las bandas sonoras de John Carpenter. Es una banda sonora que en ciertos momentos me resultó carpenteriana. Pues imaginad con el envoltorio de esa banda sonora cómo puede, cómo puede envolver a esa película, y que me la elevó un poquito más. Fue como ya como la guinda. Pues joder, es que es muy recomendable esta película. Además, algo que me ha gustado mucho de la película es que este chimpancé no está hecho por CGI. Este chimpancé eh, está hecho con efectos prácticos, con un actor disfrazado. No sé qué estatura tendrá este señor, pero con un actor disfrazado, con un disfraz de chimpancé cuidado hasta el último detalle, también combinándolo con maquillaje, con cabezas animatrónicas que tenían distintas funciones, y además el lenguaje corporal del actor me convenció mucho. Entonces, tú lo que estás viendo a mí me parece que tiene mucho encanto. Habrá gente que no le guste, habrá gente que le parezca cutre, no es mi caso. A mí la gente, los señores disfrazados en las películas me vuelven loco, pero puede que lo que veas, que ese chimpancé que está en pantalla, no te parezca un chimpancé real, pero desde luego lo que estás viendo es un chimpancé que da miedo, muy amenazante, y en todo momento te queda claro que ese animal está degenerando progresivamente con esa baba, ¿no? Esa baba que le sale de la boca, los gestos que tiene, ¿no? Cuando muestra esa dentadura, sabes que si coge a alguien lo va a destruir. Entonces, a mí todo esto de hacer un chimpancé sin recurrir al CGI, sin recurrir a esos efectos que hoy en día están más en boga, y el hecho de hacerlo con esos efectos prácticos, con esos efectos tradicionales, handmade, hechos a mano, para mí es un punto más, o 10 puntos más en esta película. Y antes de ver la película pensaba, hostia, no sé, ¿cómo se verá en la película? Se verá muy falso, pero yo cuando estaba viendo la película
me flipó, me encantó. Dije, olé por esta gente que ha apostado por lo práctico, que ha apostado por los efectos a la antigua usanza, porque, como os decía, le da un encanto especial a lo que estamos viendo en pantalla. Y tras esto creo que he dicho todo lo que necesitaba decir y contar sobre la película, creo que sin spoilers. Viendo de qué va la película, viendo el póster y leyendo la sinopsis ya os hacéis una idea de lo que va a suceder, ¿eh? Ya esperas que vayan a suceder ciertas cosas, pero siguen siendo enormemente disfrutables. Por hoy ya he hablado suficiente, ya he hecho suficiente daño y me voy a callar. Y os recomiendo encarecidamente que si tenéis Primate en un cine cerca de casa, vayáis a verla. Yo, en mi caso, no he ido al cine más cercano, que lo tengo a 45 minutos andando, sino que he cogido directamente el autobús para irme a un cine que está más allá de la periferia, pero para ver la película con proyección láser, porque esto es importante. Esto es importante, es una película casi en su totalidad nocturna, oscura, está bien iluminada, claro, para que se vean las cosas, pero si esta película la ves en un cine que no cuida la proyección, estás vendido, no vas a verla bien. Por eso yo dije, voy a hacer excursión, no me gusta hacer excursiones para ir al cine, pero cogí un bus para ver la película con proyección láser en la primera sesión a las 4 de la tarde y la verdad es que agradecido, porque de otro modo en otro cine no la habría visto tan bien, no podría haber apreciado ciertas cosas, no podría haber apreciado bien el rostro, ese rostro de este chimpancé que a mí me ha encantado y proyección láser, elegid la mejor opción, si vais al cine elegid la mejor opción que sea posible para verla, porque como os digo es una película nocturna y es importante que la proyección sea buena para apreciar esta película. Sin más, os envío un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, que sí, en ese vídeo hablaré de Wonder Man. Un saludo.